Hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí, por asistir a este webinar, donde vamos a explicar las nuevas obligaciones de facturación. Me presento, soy la directora comercial de Gigas Corporate y estoy muy bien acompañada hoy por dos personas de SAGE que, bueno, pues controlan y dominan muchísimo toda la parte de las nuevas obligaciones de facturación y el impacto que tienen también en el software de gestión. Ellos vienen de SAGE, les presento a Agustín Gómez, que es Sales Manager en SAGE, y Ronald Lozano, de Legal, de SAGE. Creo que va a ser algo súper interesante para todos los que estamos compartiendo ahora mismo esta webinar. Y bueno, solamente deciros que podéis hacer preguntas a lo largo de toda la webinar, se contestarán al final cuando ya terminemos de presentar. Y bueno, yo sin más os cedo los mandos, Agustín, Ronald, para que podamos compartir todo esto con nuestros clientes. Muchas gracias. Pues muy bien, buenos días. Muchas gracias, Mónica, por la presentación. Evidentemente, muchas gracias a Gigas por darnos la oportunidad de compartir con vosotros estos cambios que todos vamos a tener que afrontar, ¿vale? Y que nos contará en detalle Ronald, muy gentilmente. Me presento, soy Agustín Gómez, pertenezco al equipo de Partner and Ecosystem de SAGE. Y bueno, pues simplemente os voy a contar un poquito brevemente quién es SAGE, por si alguno de vosotros no lo conoce. Ronald, ¿pasas? Bueno, pues somos una empresa líder en tecnología, sobre todo para la contabilidad, finanzas, recursos humanos, nóminas de pequeñas y medianas empresas, ¿vale? Como dice nuestro CEO Steve Hart, SAGE nace para derribar barreras y que cualquiera pueda prosperar, empezando por los millones de pymes a las que prestamos servicios a nuestros socios y a todos los contables. Pasa, Ronald. Evidentemente nos apoyamos en una serie de valores que consideramos, digamos, el core de nuestro actuar, tanto dentro de SAGE como con nuestros socios, ¿no? Nuestro lema es que hacemos lo correcto, ¿vale? Bueno, pues basándonos en algunos valores como son la bondad, la confianza, la audacia y la sencillez. Pasa. ¿Por qué SAGE? Bueno, porque llevamos más de 40 años, SAGE lleva más de 40 años de experiencia apoyando a las pymes. En Iberia o en España más, ¿vale? Porque SAGE en todo el mundo crece mediante adquisición de compañías y aunque SAGE inicialmente nace en 1981 en Newcastle, realmente en España y en Iberia llevan desde el 1971 con compañías como SAP Editores, Logic Control, bueno, que seguramente algunos conoceréis, ¿no? Tenemos más de 20 millones de empleados en el mundo que reciben sus nóminas con software SAGE, un ecosistema muy consolidado global de más de 95.000 socios en todo el mundo y más de 300.000 empleados conectados a una red digital de SAGE. Un poquito de historia, ¿vale? Como os decía, nacemos en el 81 como relevancia, ¿no? En Newcastle, relevante que cotizamos en el FTSE 100 de Londres, con lo que ello conlleva. Y bueno, pues me voy al final, que en 2022 hemos hecho un cambio fortísimo de marca con el objetivo de poder satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes y bueno, hemos ampliado nuestras alianzas con Microsoft y algunas compras adicionales. Bueno, al final es un bagaje de historia apoyando al sector desde un pyme pequeño autónomo hasta una mediana gran empresa. En España, más de 750.000 empresas y más de 1 millón de declaraciones de impuestos son preparadas con software de SAGE. Y hay asesorías y despachos profesionales que trabajan con soluciones SAGE para dar soporte a más de 1.300.000 pequeñas y medianas empresas. En números cuantitativos de personal somos unos 1.100 empleados y tenemos más de 1.000 partners que aportan valor y que son capaces de llegar a la cercanía del cliente final y poner en marcha estas soluciones. Y por mi parte, no mucho más. Dar la bienvenida a Ronald
Y Ronald, todo tuyo. Bueno, buenos días. Gracias, Agustín, por la introducción. Gracias, Mónica. Bueno, mi nombre es Ronald Lozano. Soy, como dice aquí, Engineer Legal Manager en SAGE. Es encargado de que los productos de la compañía cumplan la normativa y se adapten a las normativas para que las empresas puedan cumplirlas utilizando nuestro software, y ese es mi cometido. Y como tal, pues creo que puedo contaros qué cambios legales nos vienen en nuestro ámbito de facturación, que nos van a impactar de pleno en nuestras organizaciones y que bueno, tenemos que afrontar. Y precisamente la idea de ver hoy es conocer esos cambios legales, en primer lugar, el contexto, ¿vale? Hay que situarlos, entender un poco de qué se tratan estos cambios legales, pero básicamente donde nos vamos a centrar es cómo nos afecta. O sea, cómo bajarlo, aterrizarlo al día a día de nuestras organizaciones. Y en segundo lugar, cuando veamos cómo tenemos que aterrizarlo, pues cómo podemos afrontarlo, ¿no? Es decir, ahora estamos en una fase de poder planificar cómo afrontar estos cambios legales. Y os daremos una idea que pensamos que os puede ayudar a afrontarlos y en la toma de decisiones, ¿vale? Que ese es el objetivo final de esta sesión. Bien, pues vamos primero con ese contexto, ¿vale? ¿De qué estamos hablando? Pues de dos normativas, ¿vale? Primero, aclarar, porque hay mucha confusión y algunos habréis leído que en algunos sitios dicen, no, pues lo que viene es que vas a tener que tener un software, que vas a tener que enviar la factura electrónica a la administración y eso se llama Verifactu, o sea, un cacao tremendo, ¿vale? Entonces vamos a intentar primero deshacer ese cacao. Primero, ¿vale? Hablemos, o lo que nos va a venir son nuevas obligaciones, porque hablo de nuevas porque no es una única normativa donde se establece, sino que son dos normativas que tienen sus orígenes, sus objetivos, ¿vale? Entonces vamos a identificarlas primero. La primera es el reglamento del software de facturación, ¿vale? Que su origen es la ley antifraude, ¿vale? ¿De qué va esto? Pues el reglamento del software de facturación lo que nos va a obligar a todas las empresas es a tener un software certificado para poder facturar, ¿vale? Y ese software tendrá que cumplir una serie de requisitos. Entre ellos, poder conectar con la administración tributaria, ya sea de manera directa, es decir, hago facturas, comunico facturas, o ya sea de manera indirecta a petición de la propia agencia tributaria, ¿vale? Pero en cualquier caso, ¿vale? El requisito es que el software ha de estar preparado para conectar con esa agencia tributaria. Y para poder certificarse tiene que cumplir una serie de requisitos. Luego los comentamos, ¿vale? Detrás de esto, pues está su origen en la ley antifraude, pues por lo tanto su objetivo principal era la lucha contra el fraude fiscal, ¿vale? Ya no solo contra el fraude fiscal, donde se centró mucho la ley antifraude, sino también, que ese es lo más importante, se quiere aprovechar esa normativa para poder crear una base para digitalizar las empresas que todavía no lo están, ¿vale? Y yo creo que ese es el objetivo con el que nos tenemos que quedar, porque es lo que al final, cuando llevemos poco tiempo con esta normativa, es donde nosotros le podemos sacar provecho como organizaciones. Por el otro lado está el reglamento de obligación de la factura electrónica entre empresas, ¿vale? Cuyo origen es la ley Crea y Crece, ¿vale? ¿Y esta de qué va? Pues esta, la que nos plantea como empresas, es la obligación de facturar electrónicamente y comunicar electrónicamente, ¿vale?, estas facturas cuando el destinatario sea otra empresa o autónomo, ¿vale? ¿Qué hay detrás de esto? Pues eso, ¿vale? Simplemente que tendremos que comunicar mediante factura electrónica y electrónicamente las facturas. Aquí, el primer punto para situarnos es, ¿qué es entonces factura electrónica? ¿Es enviar una factura en PDF por email? Porque eso es electrónico y la comunicación es electrónica. No, ¿vale? Es decir, lo que establecerá este reglamento es precisamente, va a aclarar el concepto de factura electrónica a efectos de este reglamento, y es factura electrónica estructurada con un formato válido establecido por la administración y comunicada electrónicamente a través del sistema
de comunicación de facturas electrónicas que se va a crear al uso. Es decir, solo valdrá con uno de los formatos válidos y comunicado mediante la vía del sistema de comunicación de facturas electrónicas. ¿Vale? Por lo tanto, para simplificar, el concepto de un PDF por email no será un concepto válido como factura electrónica entre empresas y autónomos. ¿Vale? Aquí el origen no es tanto la gestión de las propias facturas, sino que el objetivo que hay detrás de esta normativa es reducir la morosidad administrativa, es decir, agilizar los trámites de comunicación de facturas para reducir el tiempo de validación, aceptación y comunicación, para que esto no sea una excusa para dilatar en el tiempo los pagos. Por lo tanto, este es el objetivo de reducción de la morosidad. Por lo tanto, aquí ya no solo estamos hablando de la facturación con estas dos normativas bajo el concepto de crear facturas, sino que fijaos que estamos hablando de que los impactos que nos vamos a encontrar son de creación de las facturas, comunicación a mis clientes de las facturas, gestión de pago de esas facturas. ¿Vale? Y por lo tanto, también detrás hay un objetivo de digitalización de las empresas. ¿Vale? Así que este objetivo común que nos va a permitir a nosotros, por un lado, profesionalizar y digitalizar todo el proceso que va desde la creación de la factura hasta su cobro, su pago, ¿vale? En un proceso totalmente automatizable. ¿Vale? Y esto es lo que nos va a permitir estas nuevas obligaciones de facturación. Por lo tanto, podemos darle la vuelta y empezar a hablar de sí, son nuevas obligaciones que vamos a tener que cumplir, pero que cumpliendo estas le podemos dar la vuelta y aprovecharla para automatizar nuestros procesos de facturación y de cobro. ¿Vale? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a venir todo esto? Bien, la ley antifraude y el reglamento de software de facturación está bastante claro porque ya está publicado el reglamento, ¿vale? Y establece que a partir del 1 de julio del 2025 todas las empresas vamos a tener que disponer ya de un software certificado y lo tenemos que estar utilizando. ¿Vale? Es decir, como máximo el 1 de julio del 2025 todos, ¿vale? Software certificado y utilizando ese software certificado para facturar. Ahora veremos qué hay detrás. ¿Vale? Y por el otro lado, para el reglamento de facturación electrónica, este está un poquito más ambiguo porque falta la publicación del reglamento. ¿Vale? Se espera que se publique en julio de este año y la propia normativa establece que una vez publicado hay una primera fase que es un año después de su publicación y en esta afecta a todas aquellas empresas que facturen más de 8 millones de euros. ¿Vale? Tendrán que emitir ya las facturas electrónicamente, comunicarlas por el sistema de comunicación de facturas electrónicas, recibir estas facturas electrónicamente y comunicar la aceptación, el rechazo por un lado y el pago total de la factura por otro. ¿Vale? Entonces, las empresas de más de 8 millones de euros, todo el proceso será obligatorio desde el primer año. Aquellas que facturemos menos de 8 millones de euros, ¿qué tenemos que hacer? Pues a estos nos afectará en dos fases. La primera fase se establecería 2 años después de la publicación, es decir, en julio del 2026, si se publica, si se sigue la fecha prevista. Pues 2 años después de esta publicación estaremos obligados a emitir factura electrónica y comunicarla electrónicamente. Y al siguiente año, en el 2027, estaremos obligados a toda la gestión de la recepción, comunicación de estados y comunicación del pago total de esa factura. ¿Vale? Estos serían los plazos. Bueno, vamos a ver algunos conceptos para aclarar de lo que se habla en estas normativas, ¿vale? Y así los tengamos claros. El primero, ¿vale? Pues los nombres que hay detrás, ¿vale? El reglamento del software de facturación, ¿vale? Ese es lo que iremos escuchando por un lado. Por el otro escucharemos hablar del reglamento de la obligatoriedad de la factura electrónica. ¿Vale? En el reglamento del software de facturación, cosas que leeremos será el software de doble uso, software certificado, ¿vale? ¿De qué se está hablando aquí? Vale. Pues cuando hablan de un software certificado, lo que se está hablando es que nuestro software de gestión tiene que cumplir unos requisitos de no permitir modificar o realizar modificaciones en las facturas una vez emitidas. Esto, para garantizarlo, las facturas se generarán
una huella para cada factura que se realice, de tal manera que si se alterara el cálculo de esa huella sería diferente y entonces se podría controlar que se ha modificado. Y además, para evitar tentaciones, la huella de una factura formará parte del contenido de la siguiente factura, de tal manera que las facturas estarán encadenadas por dichas huellas, de tal manera que la alteración de cualquiera de las facturas anteriores repercutiría en que la cadena se rompería, ¿vale? Y se podría detectar que se ha roto esa cadena revisando las huellas de cada una de ellas, ¿vale? Esto es el objetivo de garantizar una trazabilidad e integridad de las facturas a efectos tributarios. Con esta información, ¿vale? O parte de esta información, además, deberemos incluir un QR en las facturas, ¿vale? Que va a permitir también su seguimiento por parte del propio receptor, ¿vale? Escaneando ese QR. De tal manera que si esa factura está comunicada a la agencia tributaria, es el escaneo de ese QR lo que me va a permitir es contrastar que efectivamente esa factura, la empresa que la ha emitido, efectivamente está comunicando a la agencia tributaria y que esa factura, por lo tanto, se puede verificar. Y de ahí viene el concepto de verifacto, ¿vale? Es decir, en aquellos procesos o aquellos sistemas que la comunicación de la factura se haga en el mismo momento que se emite, el receptor de la factura, escaneando el QR, puede comprobar que efectivamente esa factura es válida y está subida a la agencia tributaria, ¿vale? Mientras que, si la comunicación de esa factura no se realiza en tiempo real, el escaneo de la factura me va a decir que esa factura no se puede verificar porque la empresa emisora no está en el sistema Verifactu, pero lo que está haciendo es comunicarle a la agencia tributaria la existencia de esa factura. De tal manera que dices, bueno, la empresa emisora no me la está comunicando, pero el receptor me ha comunicado que esa factura existe. De tal manera que la agencia tributaria ya tiene cierto control de las facturas que vaya emitiendo una empresa, aunque no se las comunique directamente, ¿vale? Por otro lado, el reglamento obligatorio de factura electrónica habla del concepto de factura electrónica que os he comentado antes, lo vuelvo a repetir porque es súper importante. Factura electrónica es solamente aquella que se genere con uno de los formatos válidos, ¿eh? Y dos, se comunique a través del sistema de comunicación de facturas electrónicas. Y aquí lo que podéis escuchar son palabras como plataforma de servicios de facturación o plataforma de facturación, que son las encargadas de poder gestionar esa comunicación de facturas electrónicas entre emisor y destinatario. De tal manera que cada emisor y cada destinatario puede tener la plataforma que quiera para gestionar su comunicación de facturas electrónicas sin que nadie me pueda obligar a usar una u otra. Es decir, ni el emisor ni el destinatario no pueden obligar al otro a utilizar un determinado formato o una determinada plataforma. ¿Por qué? Porque las plataformas son las que tienen que garantizar que el destinatario reciba en el sistema que quiera y que el emisor emita con el sistema que quiera, ¿vale? Esto funcionaría como una llamada telefónica. A mí me da lo mismo el sistema operativo que yo tenga en mi teléfono, me da lo mismo la marca del teléfono, lo único que yo sé es que cuando yo marco un número de teléfono, el receptor recibe la llamada. Y yo no sé si tiene un iPhone, si tiene un Android, no sé si tiene Vodafone, Movistar, Yoigo, porque me da lo mismo. Yo marco un número y yo emito llamada y recibo la voz. Pues facturas electrónicas funcionará de la misma manera, ¿vale? Para garantizar que todo el mundo tenga una accesibilidad y que la administración tiene el control de todas las facturas emitidas, existirá una plataforma pública de gestión que a su vez podrá ser utilizada directamente por las empresas, pero que aunque yo utilice una plataforma privada, siempre la administración pública en esa plataforma pública tendrá una copia de las facturas, ¿vale? De tal manera que también tanto el destinatario como el emisor la pueden utilizar como su propia plataforma de gestión, ¿vale? Todo este sistema, leeréis por ahí el concepto de interoperabilidad, ¿vale? ¿Qué es lo que garantiza? Pues eso, que funcionen las llamadas de teléfono pero con la factura electrónica, ¿vale? Esto es lo que dice esta nueva normativa, pero realmente, ¿vale? Y es con lo que quiero que os quedéis, el mayor cambio
o el mayor impacto que vamos a tener en nuestras organizaciones no viene precisamente por estas normativas, sino por una que es una gran desconocida, que esa no ha cambiado, lleva desde el 90 y pico en vigor, pero que muchos, por desconocimiento o porque nadie lo controla, nos lo hemos un poco saltado a la torera. Y con estas reglamentaciones, lo que va a ocurrir es que no nos van a dejar salir y hacer lo que queramos, y eso en muchas organizaciones puede tener un gran impacto. Luego hablamos sobre algunos ejemplos de esto. Pero quedémonos, el gran cambio es justo lo que no cambia: el reglamento de facturación y el reglamento de IVA. Estos no han cambiado, pero es donde la mayoría de las empresas vamos a tener realmente el impacto, porque vamos a tener que repensar nuestro conocimiento sobre estos dos reglamentos. Resumiendo de otra manera, vamos a tener que aprender de nuevo a facturar. Bien, aquí os dejo un cuadro resumen de todo lo que hay, porque luego, para situarnos cómo nos impacta todo esto y ponerlo también en un plano temporal, pues básicamente estas normativas podemos dividir que para analizar si me afecta a mí, la primera pregunta que me tengo que hacer como empresa es: ¿yo estoy sujeta al suministro inmediato de información? Es decir, ¿soy una empresa que facturo más de 6 millones de euros o estoy en el régimen de devolución mensual? Vale. Si me acogí al suministro inmediato de información de manera voluntaria, perfecto. Las empresas que estamos en esta situación y obligadas por el suministro inmediato de información, tenemos un recorrido diferente. ¿Por qué? Porque no nos va a afectar el reglamento del software de facturación. Es decir, no estaremos obligados a utilizar un sistema de facturación certificado. Así que solo nos afectaría la parte de la factura electrónica. Y aquí veis el camino. Si facturo más de 8 millones de euros, pues sé que en el 2025, ¿vale?, yo estaré obligado a emitir, recibir las facturas, comunicar estados, comunicar pagos. Si estoy entre los 8 millones y 6 millones de euros o facturo menos de 6 millones de euros, pero estoy en el suministro inmediato de información, pues en el 2026 es donde yo tendré mi primer impacto. Será la obligación de emitir facturas electrónicas a otras empresas. Y en el 2027 es cuando tendré la obligación de recibir esas facturas electrónicas para comunicar la aceptación o el rechazo y comunicar los pagos. ¿Sí? Empresa de suministro inmediato de información, este es vuestro camino, ¿vale? Y estos son vuestros 3 posibles caminos y el impacto temporal en que lo tendríais. Si no soy una empresa que está bajo el paraguas del suministro inmediato de información, entonces, ¿vale?, lo que tenéis a la izquierda. Aquí lo primero que tendremos que hacer es decidir si nosotros queremos acogernos a el sistema de comunicación en tiempo real, Verifactu, o no queremos comunicar las facturas en tiempo real. Pero obligadas a tener un software certificado, vamos a estar obligadas a tenerlo. Lo único que tendré que decidir cómo uso ese software o el software que adquiero, porque el software podría decidir, ¿vale?, solo escoger uno de los procesos, ¿vale? Entonces, elijo, tengo un software que cumple los requisitos y elijo enviar a tiempo real o elijo enviar cuando me lo pida la agencia tributaria. Si elijo comunicar cuando me lo pida la agencia tributaria, entonces los requisitos de ese software certificado son mucho mayores. Es decir, es más estricto, hay mayor seguimiento de trazabilidad. De hecho, me obligarán a registrar también algunos eventos del sistema, es decir, cuando se arranca una máquina, cuando se deja... Bueno, no quiero entrar en ese detalle, pero sí que es importante que si elijo no comunicar en tiempo real, los requisitos que tiene que cumplir el software son estrictamente mucho mayores, ¿vale? Mucho mayores. La certificación del software en ese caso es mayor, ¿vale? Por la parte de factura electrónica, coincidirían con aquellos que están en el SI que facturan menos de 8 millones de euros. Es decir, en el primer año, emisión obligatoria de factura electrónica, y a partir del siguiente año, la comunicación de estados, recepción de facturas, comunicación de pagos. Aquí tenéis el plano, que es muy visual de estas dos normativas, qué es lo que me afectaría y cuándo, en función de mi situación de empresa.
Bien, hemos hecho este resumen, ¿vale? Y vale, vamos a empezar a aterrizar, ¿vale? ¿Cómo aterrizamos? Vamos a hacer un resumen de este resumen, ¿vale? Y lo vamos a reducir a una frase, que más o menos quedaría así. A partir de, más o menos habéis visto, 1 de julio del 2025, vamos a ponerlo así, aunque hay una parte que todavía está pendiente, pero vamos a ponernos que 1 de julio de 2025, yo voy a tener que utilizar un software certificado para emitir facturas, ¿vale? Que garantice que no se puedan eliminar ni modificar las facturas una vez emitidas, ¿vale? Que se van a trazar entre ellas y se van a encadenar mediante una huella, y que para reflejar eso en el destinatario y poder hacer el seguimiento, ¿vale? Se incluirá un QR en las facturas físicas que permitirá ese seguimiento. Y si el destinatario al que yo le emito esa factura es una empresa o un autónomo, la comunicación a esa empresa o a ese autónomo será mediante una factura electrónica con un formato válido, ¿vale? Y se la comunicaré electrónicamente mediante el sistema de comunicación de facturas electrónicas compuesto por las diferentes plataformas públicas o privadas en función de mi interés de gestión de esa factura electrónica, ¿vale? Esto sería lo que resumiría todo lo que hemos visto, ¿vale? Esto es lo que tengo que hacer. Y entonces es cuando viene la siguiente pregunta. ¿Y esto realmente cómo me duele? ¿Cómo lo aterrizo? Vale. Vamos a empezar por el reglamento de software de facturación. Lo que hemos dicho es la obligación de utilizar un software certificado, ¿vale? Que no me va a permitir modificar facturas, ¿vale? Ni eliminar facturas, ¿vale? Y que por lo tanto, como os decía, me va a obligar a tener un conocimiento estricto del reglamento de facturación. Y aquí es donde está el primer impacto, ¿vale? En mi operativa del día a día, ¿vale? Esto que acabo de decir en mi día a día de la empresa, ¿cómo me va a afectar? Muchos de nosotros seguramente estamos jugando con las fechas de facturación. A veces, pongo unos ejemplos, a veces hemos dicho, oye, pues mira, oye, viernes, pero voy a hacer las facturas ya con fecha del lunes, ¿vale? Y las hago hoy, las dejo hechas hoy con fecha del lunes. Y el lunes las envío, ¿vale? Bien, pues esto, por ejemplo, es algo que no voy a poder hacer. ¿Vale? Dos, otro ejemplo de cosas que no voy a poder hacer, ¿vale? Es dejarme huecos en la factura. Algunas veces, algunos he dicho, pues mira, yo cojo, digo, me dejo aquí unos huequecillos de factura y digo, y aquí, pues y voy a hacer, a veces combinado con el caso anterior, cambiando las fechas, ¿vale? Digo, bueno, y luego lo voy rellenando esos numeritos. Pues esto, por ejemplo, es algo que tampoco voy a poder hacer, ¿vale? Algo todavía más habitual que esto, y es, hacemos una factura. Oye, que me hayas enviado la factura y el artículo me has puesto 2 unidades y era 1. Ay, espérate, que te la toco y te la vuelvo a enviar. Y tocamos la factura y se la volvemos a enviar, ¿vale? Eso, más de uno lo hemos hecho, ¿vale? De los que estamos aquí. Esto, tan sencillo, es otra de las cosas que se va a acabar a hacer, ¿vale? Entonces, fijaos que 3 ejemplos tan sencillos, ¿vale? Pero a la vez tan habituales y que no los vamos a poder hacer. Y muchos de nosotros, el impedir hacer esto, nos va a replantear, por ejemplo, el por qué hacíamos eso de las facturas anticipadas. Pensemos el por qué lo hacíamos y qué proceso vamos a adaptar para que eso que ahora no puedo hacer siga teniendo la misma utilidad por el cual lo hacía, pero cumpliendo la normativa. Y estas son las cosas en las que tengo que empezar a pensar, ¿vale? En mi día a día, ¿vale? Luego la otra, mucha de esta información va a depender de la tipología de cliente que yo tenga, ¿vale? A lo mejor la relación que tengo con uno o con otro, cómo le envío las facturas. Entonces, esto, pues también, o como, si yo antes decía, pues esto que decía de, habitualmente o siempre me está reclamando, me está rectificando las facturas. A lo mejor tengo que cambiar el proceso y enviarle primero una factura pro forma antes de que la revise y cuando la tenga revisada entonces emitirle la factura. ¿Veis? Cosas en las que tengo que cambiar. Por lo tanto, a nivel organizativo, esto me está implicando una revisión de mi proceso de facturación,
Por otro lado, ¿vale?, el otro impacto está en mi software y sistemas de información, ¿vale? Es decir, uno, tengo que plantearme qué estoy utilizando yo para emitir esas facturas, cómo las estoy gestionando en mi organización, ¿vale? Si ahora me van a obligar a utilizar un software certificado para facturar, en realidad para toda la gestión que va relacionada con la facturación, ¿vale?, pues entonces me tengo que replantear cuál es mi situación actual, ¿vale?, a qué tipo de software me voy a dirigir, si solo quiero uno que me cumpla lo mínimo de esta normativa o ya quiero pensar en el futuro, ¿vale? Y dos, me tengo que pensar cómo quiero relacionarme con la administración. Si quiero hacer esta comunicación día a día, ¿vale?, verifacto y me olvido y sé que mi software tiene que cumplir unos requisitos mínimos, ¿vale?, pero a cambio lo que hago es las facturas las tiene la IAT en el mismo momento, o dos, me da lo mismo, que mi sistema esté más restringido, eso me implicará pues algún ajuste también organizativo por el tema de tener el software más restringido, ¿vale?, pero no enviárselo a la agencia tributaria. Y es una decisión de combinar mi organización con mi día a día y mi relación con la agencia tributaria, ¿vale? Y al tomar esta decisión tengo que plantearme si lo que quiero es, o no tomar esa decisión, mejor dicho, solamente por el hecho de comunico o no a la agencia tributaria. Es que no quiero que la agencia tributaria tenga mis facturas, que esta es la primera que nos viene a muchos a la cabeza, ¿vale? Ahí os recuerdo lo que os he contado del QR, ¿vale? Esto no tiene que ser la variable decisoria, ¿vale? ¿Por qué? Porque la variable no es decisoria por el motivo de que en cuanto un receptor escanee el QR o, si lo recibe electrónicamente, ejecute el link del QR, lo que va a hacer es subirle esa información a la agencia tributaria. Es decir, la agencia tributaria ya sabrá de la existencia de esa factura emitida por ti y recibida por tu cliente, aunque tú no la hayas comunicado. De tal manera que si te pidieran las facturas, contrastaría las facturas que ya han sido comunicadas por los clientes con las que os estáis enviando. Dos, si no se comunican las facturas electrónicas de manera directa, ¿eh?, además de esto que os he dicho de que el software tiene que estar más restringido y tener más controles que me pueden repercutir en mi día a día, el otro punto de importancia es que los que no comunican las facturas el día a día están, oficialmente no, pero más o menos lo que viene a decir es no en una lista negra, sino en una lista de posibles. O dicho de otra manera, los que comunican directamente salen de la lista inicialmente de posibles candidatos a una revisión. ¿Por qué? Porque ya me están enviando las facturas directamente. Los que no, la primera pregunta que tiene la agencia tributaria es ¿por qué has decidido que no? Si para ti es más trabajo y más controles, ¿eh? Y por lo tanto, dices, si no me las quieres comunicar, tú no sales de la lista de posibles candidatos a inspección, ¿vale? Que también creo que es un punto a evaluar, ¿vale? Es decir, la decisión no se tome comunico o no comunico, porque, ¿vale?, hay que sopesar el impacto en mi día a día, hay que sopesar mi relación con la agencia tributaria y en algunos casos también a lo mejor sopesar mi relación con mis clientes. A lo mejor mis clientes prefieren que mi software sea un software verificable o que mis facturas sean verificables, es decir, que ellos tengan la certeza de que cuando escaneen esa factura es real, está comunicada paralelamente a la agencia tributaria y que por lo tanto esa factura siempre va a ser controlable, porque para eso es una factura verificada. Y muchos, a lo mejor algunos de nuestros clientes nos pueden pedir que o su preferencia a que las facturas o que nosotros utilicemos un sistema de comunicación de facturas verificables. Desde el punto de vista factura electrónica, ¿vale?, a nivel de organización, ¿vale?, pues básicamente lo que nos toca es emitir y comunicar facturas electrónicas, comunicar los estados y comunicar pagos, ¿vale? Vale. Esto, que a nivel de facturas podríamos decir que poco impacto tiene, porque ya el impacto lo hemos visto en la otra normativa, pero a nivel de nuestro día a día, pues lo primero es que tenemos que identificar en nuestros clientes la tipología de clientes, es decir, si es una empresa autónomo, si es una administración o es un consumidor final, que parece baladí, pero muchas veces eso lo hemos obviado porque no nos repercutía, ¿vale? También
es interesante conocer si nuestro cliente es un cliente gran empresa o está en el suministro inmediato de información, porque a lo mejor también sabemos que ese cliente pues va a estar ya en factura electrónica, ¿eh? Y a lo mejor con el hecho de que como ellos van a empezar con la factura electrónica, les interese incentivar que nosotros nos vayamos incorporando a un mecanismo de facturación electrónica. ¿Por qué? Porque una vez arranquen unos, va a haber efecto de atracción, ¿vale? Y una cosa va a ser el plazo que os he comentado de la obligación máxima que me va a establecer la administración para que yo facture electrónicamente, y la otra es el plazo que a lo mejor me puede exigir mi cliente o mi proveedor, ¿vale?, de cara a la comunicación de facturas electrónicas, porque le interese ya centralizar su proceso para todos los máximos posibles terceros, ya que ellos ya estén involucrados en un sistema de factura electrónica, ¿vale? Por eso también es importante identificar nuestros clientes que ya forman parte del suministro inmediato de información, ¿vale? Como veis, son cosas que no vienen en la normativa, pero que es donde realmente a nosotros nos puede doler. Por el otro lado, como decía, la factura electrónica, el reglamento, lo que hay detrás no es el proceso de facturación, lo que hay detrás es reducir la morosidad administrativa. Y por lo tanto, hay un punto que es muy clave, y es que nosotros vamos a tener que comunicar el pago total de esa factura como mínimo cuando éste se haya realizado, en un plazo que le permita, uno, comunicárselo a la agencia tributaria mediante la plataforma pública y a mi respectivo proveedor, ¿vale? ¿Para qué? Para calcular el periodo medio de pago de manera oficial por parte de la administración. Pero detrás de esto, ¿vale?, es un punto muy importante, y es que muchos de nosotros, por eso se ha hecho esta normativa, desconocemos los plazos de pago y el estado de pago de muchas de las facturas, ¿vale? Y cuando lo conocemos ha pasado mucho tiempo. Pero por otro lado, me pongo desde el punto de vista del cobrador, es decir, nosotros como emisores de facturas, los pagos pendientes de nuestros clientes. Yo he realizado esta sesión bastantes veces, y cuando las he hecho presenciales os he hecho una pregunta así de manera individual, y al final lo he incorporado a las presentaciones, porque una pregunta que se hacía típica es: bueno, si yo te dijera cuánto te debe un cliente, ¿me lo sabrías decir? Te cojo un cliente al azar y te digo, pum, este cliente, ¿cuánto te debe? ¿Me lo sabrías decir? O ¿sabes cuántos pagos tienes pendientes a más de 30 días? ¿Me lo sabrías decir? La mayoría me dice, para cualquiera de las dos cuestiones, dame entre 1, 2 días mínimo, ¿vale? Algunos hasta más. Entonces, si tú necesitas recabar todo un día de trabajo administrativo para saber el estado de lo que te debe un cliente, o para saber el estado de los periodos de pago que tiene tu compañía, ¿vale?, esto es una situación que esta normativa nos va a ayudar a mejorar. Pero por otro lado, yo tengo que hacer un replanteamiento en mi empresa para que comprometerme a seguir este sistema de cobros y de pagos, para que cuando un cliente me comunique he pagado tu factura, el sistema me pueda decir, efectivamente, esto está pagado, y yo pueda decir, efectivamente, esto está pagado. Porque si no, alguien puede decir, oye, yo te he pagado, y tú dices, espérate, de aquí a 2 días sabré si es verdad que me has pagado o no, ¿vale? Entonces, como veis, ahí hay un replanteo importante que tengo que hacer como organización, ¿vale? Bien, por lo tanto, aquí ya no solo implica revisar mis procesos de facturación, sino que implica revisar mis procesos de cobros y de pagos y el seguimiento de cobros y de pagos, ¿vale? Por otro lado, ¿vale?, a nivel de software y sistemas de información, ¿vale?, bien, tendré un software que me emita facturas, y además, si no estoy en el SI, sé que va a cumplir unos requisitos, muy bien. Pero además, yo me tengo que plantear si me quiero conformar con la comunicación y el sistema mínimo que me obliga la comunicación mediante la plataforma pública, es decir, emitir la factura electrónica en uno de los formatos, que es Facturae, ¿vale?, comunicar el estado de rechazo, porque es el que me obligan, es decir, si no, se da por aceptada, y comunicar el pago total cuando esté, ¿vale?, y recibir esa información, ¿vale?, o poderla contrastar. Con esto, trabajando con la plataforma pública, tendría suficiente. Pero a lo mejor yo quiero hacer más gestiones. Sobre todo aquí las empresas que están más avanzadas, las del suministro inmediato de información, pues a lo mejor les interesa avanzar
en algunos procesos. No solo gestionar la aceptación, a lo mejor gestionar la aceptación parcial o no. A lo mejor ya quiero aprovechar y sé que tengo clientes en Italia, sé clientes que tengo en Alemania y tal, que ya están involucrados en un proceso de factura electrónica y digo, pues a estos clientes yo quiero enviarles ya también mediante factura electrónica porque están en ese flujo, ¿vale? Y, como os decía, por el efecto tracción, a lo mejor me interesa plantearme que no solo facturar electrónicamente a las empresas en España, sino facturar electrónicamente a mis clientes extranjeros, sobre todo los de la Unión Europea, que vamos a tener todas normativas similares. O, lo que os decía, yo trabajo con empresas que tienen sus propias plataformas, pero yo quiero desvincularme de tener que estar pensando en el destino. Pues a lo mejor, ¿vale? Pues me interesa también trabajar con una plataforma privada que me permita incrementar los servicios que me ofrece y, por lo tanto, mejorar o automatizar determinados procesos y no solamente los procesos básicos, ¿vale? Es algo que también como organización nos tenemos que plantear, ¿vale? Por lo tanto, ya veis que hay cosas que replantearse, ¿vale? Es decir, tenemos que pensar que todas estas normativas nos afectan a nivel organizativo en nuestro día a día, gente, procesos, ¿vale? Relación con nuestros clientes, relación con nuestros proveedores, relación con nuestro asesor, ¿vale? No lo he comentado. Y por otro lado, mis sistemas de información, ¿vale? Un software que cumpla los requisitos mínimos y comunique automáticamente, un software que cumpla los requisitos en estricto, pero que yo comunique cuando me lo pida la administración, sabiendo que ya me controle todas las restricciones que me tenga que poner, ¿vale? Por lo tanto, yo decida si quiero acogerme al sistema Verifactu o no acogerme al sistema Verifactu. Por otro lado, replantearme si quiero trabajar con una plataforma privada que me permita mayor grado de automatización. Estas son las decisiones que tengo que tomar. ¿Cómo me preparo ante eso? Bien, aquí lo que os proponemos es hacer lo siguiente. Yo lo que planteo es un autodiagnóstico. Plantearnos en las organizaciones que nos planteemos una autoevaluación. Es decir, sabiendo que tenemos toda una serie de variables que nos afectan a nivel organizativo y toda una serie de variables que nos afectan a tomar la decisión de qué sistemas de información y qué software voy a necesitar, ¿vale? Crear 2 bloques primero de cuestiones para analizar esas posibles variables que pueden tener relevancia en mi empresa, ¿no? Y hacerme cuestiones sobre esas variables para evaluar en qué situación estoy yo frente a esa variable, ¿vale? Yo os propongo aquí pues toda una tangada de preguntas para meditar, que viene a ser un resumen de lo que os he ido diciendo que meditéis, ¿vale? Pero, por ejemplo, pues identificación de mis clientes, qué tipología de clientes son, como os decía, si son gran empresas, si son autónomos, si son administración, si son extranjeros, si ya pueden tener factura electrónica, si están en el suministro de información, ¿vale? Si es un cliente que es tecnológico o no es tecnológico, ¿vale? Si puede ser un cliente con el que me puede arrastrar a utilizar facturas electrónicas. También desde el punto de vista del proveedor, porque a lo mejor es el proveedor el que me dice, oye, mira, que cuando ya estoy involucrado, me interesa que nuestra relación sea de esta manera, ¿vale? Por lo tanto, aquí me he centrado en clientes, pero también podríamos poner la variable proveedor en nuestro análisis, ¿vale? Más cosas que me tengo que plantear, por ejemplo, identificar los procesos que os he comentado, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, ante situaciones como la que os comentaba de facturar por anticipado, modificar las fechas, dejarme huecos de factura, pues identificar esos posibles procesos o malos hábitos que ahora tengo y que tengo que cambiar, el por qué se hacen y cuál sería la alternativa a la que debería proceder trabajando correctamente, ¿vale? Todo esto porque recordad, no voy a poder modificar ni eliminar facturas y las facturas se tienen que generar en la fecha, en el momento que se realicen, ¿vale? Se comuniquen o no se comuniquen directamente a la administración, ¿vale? Luego, también identificar, por ejemplo, qué personas facturan en nuestra organización. Es decir, puede ser que nosotros tengamos gente que factura que no son los conocedores de la facturación. A lo mejor facturaban porque había una línea de la empresa en el que preparaban los pedidos ahí en el almacén y ya que estaban, pues le daban al botoncito y generaban la factura. Pero
no tienen la información o formación para detectar posibles errores en la factura. La mayoría de veces esos posibles errores se detectaban en el departamento que efectivamente y habitualmente realizaba las facturas, ¿vale? Y si había alguna incidencia, pues esto la corregían y volvían a enviar la factura rectificada, ¿vale? Esto, así como lo hacíamos mucho de tocando la factura directamente, no lo vamos a poder hacer. Por lo tanto, nos tenemos que replantear, ¿vale?, los procesos equivalentes, ¿vale? Bien, vale. Identificamos estas variables, identificamos cada una de las decisiones. Os dejo aquí una posible replanteamiento y la idea es realizar preguntas que nos permitan identificar nuestra situación. Es decir, transformarlo en una pregunta tipo encuesta y que yo pueda poner muy adaptado, poco adaptado, muy adaptado, poco adaptado, entre 0 y 10, como queráis, ¿vale? La idea es identificar cada variable, poderla medir, mi situación, es decir, poderla valorar y sobre todo lo que tenemos que poner al lado es si nos sale un resultado menor que lo que consideremos, ¿qué es la acción o cuál es la acción que voy a tomar como medida correctora? Es decir, es variable, valor, medida correctora. En el caso de que el resultado no me parezca satisfactorio. De esta manera, cuando haya terminado de hacer este análisis, lo que me voy a encontrar es, uno, un punto de partida. Es decir, yo habré analizado toda una serie de variables y cuestiones desde un punto de vista de organización o de sistemas de información, ¿vale? Como las he valorado, lo que me va a dar como resultado va a ser un número, un valor, y en función de ese valor yo voy a poder identificar si mi organización está preparada, pero mis sistemas no. La otra alternativa que me puedo encontrar es que mis sistemas estén preparados, es decir, yo ya tengo un software que me va a permitir tomar esas decisiones, pero mi organización ha de adecuarse al uso de ese software, ¿sí?, porque no tenemos el hábito o no tenemos algunos procesos o hemos identificado algunos procesos que no, ¿sí?, que sería la zona amarilla en la que lo normal es que nos encontremos aquí, ¿vale? Y luego tenemos los dos extremos. A lo mejor, ¿vale?, algunos de los que estáis aquí dicen, no, yo ya tengo los sistemas, tengo la gente súper preparada, perfecto, ¿vale? Yo ya estaría en el punto de partida de la zona verde, que para la mayoría situarnos en la zona verde es el trabajo que vamos a tener que realizar, ¿vale? Si hay alguno que está en la zona roja, ¿vale?, esto sería lo más problemático. ¿Quiénes, por ejemplo, están en la zona roja? En la zona roja son aquellos que o son más fáciles de identificar, son principalmente aquellos que ahora no están utilizando ningún sistema de información para trabajar y que usan herramientas ofimáticas para emitir y controlar sus facturas, ¿vale?, y que por lo tanto el rango y la posibilidad de error es altísimo, el descontrol de los sistemas de facturación, de la información de facturación y de cobros y de pagos es bastante alto, y que todo eso lo van a tener que trasladar a un sistema al que se van a tener que acostumbrar porque las herramientas ofimáticas lo permiten hacer todo. Mientras que vamos a enfrentarnos a un software que no nos va a permitir salirnos del reglamento de facturación. Y por lo tanto, estos, como tienen un sistema libre, lo más probable es que se encuentren en una situación de que el control y la gestión sea libre, tan libre como los sistemas que utilizan. Y por lo tanto tienen que adecuar tanto sus sistemas de información como su organización. Si alguno se identifica en la zona roja, 2025 es poco tiempo. Tenemos que empezar ya. Los de la zona amarilla, 2025, es un tiempo asumible, ¿vale?, porque está pensado para ellos. Es decir, que lo normal es que las empresas estén en la zona amarilla y solo tengan que adecuar parcialmente alguno de los procesos. E incluso algunos, a veces los dos, pero parcialmente, no parten de cero. Ya tienen una estructura, ¿vale?, que hay que mejorar, o ya tienen unos software que hay que adecuar o cambiar, pero ya tienen la lógica de trabajo de utilizar un software de gestión, ¿vale? Los que no son los que el tiempo es ya es tarde, ¿vale?, porque el 2025
es poco tiempo, ¿vale? Los que estamos en la zona verde, si hay alguno, o en cuanto lleguemos a la zona verde, esta es la mejor, porque aquí lo que nos podemos plantear es cómo sacar provecho a esta situación, ¿vale? Y entonces situarnos en un punto en el que si yo estoy más preparado que otras compañías, yo puedo avanzar en mi proceso de automatización y por lo tanto correr más, mientras los otros tienen que hacer un proceso de adecuación de sus sistemas y sus organizaciones. Por lo tanto, si estoy en la zona amarilla, cuanto antes pase a la verde, antes podré sacar partido a lo que me ofrecen de automatización todos estos nuevos sistemas, estas nuevas obligaciones. Me salgo de la obligación al aprovechamiento. Los que ya estoy en la zona verde, ya salto al aprovechamiento de automatización que me permitan estos nuevos sistemas, ¿vale? Por lo tanto, zona verde, ¡pam!, es arranco y me pongo en una situación ventajosa temporal frente a los que están en la zona amarilla. Por lo tanto, los que ya estamos ahí podemos pensar en futuro, los que estamos en zona amarilla, cuanto antes a la verde para poder pensar en el futuro. Y ser los primeros a estar en la zona verde, porque aquí se notará mucho el tener esa ventaja temporal frente al resto. Bien, como conclusión, como veis, son dos normativas, no una, con sus diferentes, pero tienen un apartado en común que es la mejora de los procesos y la digitalización de las empresas, aprovechando que la obligación de un software certificado que cumpla una serie de requisitos y me obliga a gestionar y a trabajar siguiendo las normas del reglamento de facturación, ¿vale? Pero a su vez que se basa en un sistema de comunicación automatizada y lo mismo con la factura electrónica, es decir, me va a permitir automatizar todo lo que es el proceso de facturación de manera automatizada sin intervención humana, porque su objetivo para reducir el tiempo de gestión de esas facturas y por lo tanto yo pueda avanzar en mi control de cobros y de pagos, ¿vale?, para no solamente agilizar mi proceso administrativo, sino tener mayor control de información en mi compañía, ¿vale?, que es lo que realmente yo puedo aprovechar de estos cambios legales. Para llegar a este punto tengo que hacer un análisis interno que me permita establecer mi punto de partida, mis acciones correctivas, planificar esas acciones correctivas con el objetivo de, al final, situarme en esa zona verde en la que pueda sacar provecho de toda esta digitalización y avanzar en el proceso de automatización de mis procesos internos y situarme en una ventaja temporal aprovechando la tecnología. Para poder conseguir todo esto, solos no podemos, ¿vale? Como veis aquí necesito asesoramiento fiscal. Tengo que trabajar mucho con mi asesor de confianza porque, pues, para que me ayude a replantearme todos mis procesos internos desde un punto de vista fiscal y de relación con la agencia tributaria. También desde mi asesor tecnológico, ¿vale? Es decir, aquella empresa como Giga, en la que me apoyo para mi gestión de sistemas, ¿vale?, que me ayude a ver cuál es el software que mejor se adecua, pero también a mi situación actual y al futuro al que yo puedo conseguir, incluso ayudarme en esa transición de la zona amarilla a la zona verde, de la zona verde a la zona oro, ¿vale?, y al final es donde queremos estar todos. Entonces, en esa transición también apoyarme en mi asesor tecnológico. ¿Vale? Y en eso, pues también apoyando a Gigas, pues desde Saget también os podemos ayudar. Y aquí os dejo con Agustín, ¿vale?, que os explique pues qué os podemos ofrecer también como apoyo en la parte ya más técnica, ¿vale? Pues muchas gracias, Ronald. Un pozo de sabiduría de todos los cambios que nos vienen y que vamos a tener que afrontar sí o sí. Bueno, pues desde SAGE, evidentemente, ¿cómo podemos ayudar? Pues con las soluciones que tenemos, ¿vale? Independientemente de la situación en la que os encontréis, ¿vale?, podéis tener un software que vaya a ser certificado o podéis tener un software que sabéis que no va a ser certificado y que estáis en búsqueda activa. Nosotros os ofrecemos, dentro de la tipología de empresa que seáis, tenemos distintas soluciones que se pueden adaptar y que todas ellas van a estar preparadas para afrontar estos cambios de normativa que vienen y muchas cosas más, porque Ronald ha hablado de una aceleración del proceso de digitalización que sin duda cabe
me puede llevar a plantearme, pues ya que hago un cambio o tengo que hacer un cambio, ¿por qué no abordo también este proceso que llevo pensando en automatizar un montón de tiempo y no lo he abordado porque no era el momento, porque no quería enfrentarme a un cambio tecnológico, pero ahora lo voy a tener que hacer? Pues a lo mejor podéis plantear también ese cambio y fasear todo esto. Pues primero pongo todo en orden en cuanto a las normativas de facturación y luego me planteo automatizar no sé qué procesos que quería hacer, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, tenemos, digamos, 4 soluciones que se adaptan en función de la tipología de empresa. En verde clarito son soluciones globales, locales, perdón, soluciones que están diseñadas y desarrolladas por y para el mercado español, ¿vale? En verde un poquito más oscurito, soluciones globales, ¿vale? Que están desarrolladas para aquella empresa que tiene sedes fuera y que necesita adaptar a la legislación fuera de España, ¿no? Como son X3 y XRT, ¿vale? Soluciones para el mercado enterprise, ¿vale? Si empezamos por la parte de la izquierda, una solución con una facturación, una contabilidad sencillita, sería SAP 50, son empresas muy pequeñitas, a partir de 500.000 euros de facturación y que puede tener entre 1 y 15 empleados, ¿vale? En la parte de la derecha tenemos a SAG 200, ¿vale? Un BMS que cubre facturación, producción, contabilización, proyectos, laboral, o sea, digamos una herramienta muy potente y además tiene capacidad de desarrollo, es decir, puedo adaptar cualquier necesidad haciendo un desarrollo sobre la propia herramienta, manteniendo el look and feel de la misma, ¿vale? Y transparente hacia las actualizaciones de software que vendrán, ¿vale? Como os decía, la parte oscura es Enterprise, un mercado medio alto de cliente, con SAG X3, solución modular, pues, a la altura de SAP, a la altura de Dynamics. Bueno, una solución que si queréis profundizar más no es el objetivo de esto, ¿vale? Simplemente que conozcáis que existe. Y por otro lado, una solución muy específica para aquellos clientes que seáis una asesoría, un despacho, ¿vale? Se llama SAG Despacho Connected, que permite gestionar toda la parte fiscal laboral de vuestros clientes, los clientes del despacho, así como es, digamos, el ERP del despacho que permite gestionar, asignar todas las tareas de los empleados del despacho para luego poder hacer las facturaciones pertinentes hacia los clientes finales, ¿vale? Resumido muy rápido porque el tiempo nos apremia. Bueno, os podemos ayudar si tenéis necesidades, bueno, hablar con Gigas. Gigas es un socio que al final os está aportando tecnología y como tal también os puede aportar bueno, pues, información sobre por dónde tirar en un momento determinado. Por mi parte, daros las gracias, dar las gracias a Gigas, dar las gracias a Ronald por toda la presentación que nos ha hecho en el plano legal y bueno, pues muchas gracias, Mónica. No sé si queréis decir algo. La verdad es que ha estado fenomenal. Ronald, como siempre, lo explicas fantásticamente. Hay unas cuantas preguntas que lo que haremos, como vamos ya de tiempo muy justo, será contestarlas directamente por correo electrónico y a todos los asistentes se os enviará la grabación de la sesión. Cualquier cosa que queráis, si queréis profundizar más, tenéis mi contacto y bueno, pues podemos ampliaros información. Así que sin más, muchísimas gracias por vuestra presencia. Gracias, Ronald, Agustín y nada, que tengáis todo un buen día. Venga, hasta luego, buen día. Un placer como siempre. Buen día. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.